No hay reloj, no hay antes ni luego ni tal vez, no hay lejos ni viejo. Último tramo aquí de Entre Líneas y les hemos prometido en el arranque regulación responsable. ¿De qué se trata esto? ¿Quién está detrás de esta campaña? Bueno, de todo eso ustedes se van a enterar con el siguiente informe de Daniel Rodríguez. A ver, Daniel, ¿de qué se trata esto? Bien, Regulación Responsable es una organización civil que justamente promueve la regulación de la marihuana. Se ha hecho pública una campaña en diferentes canales de televisión con esta propuesta. Y esto ha generado también un poco de ruido a nivel político. Pero vamos a ver una parte de lo que fue la presentación de esta organización en el Teatro Solís. Agradecemos que nos acompañen en la noche de hoy, que dediquen una parte de su tiempo para estar hoy con nosotros y iniciar este lanzamiento, esta actividad que para nosotros es muy importante y pretendemos dar un salto cualitativo en el debate sobre esta temática tan importante para el conjunto de la sociedad uruguaya. Algunos autores tendremos que confrontar con los resultados de otros, como hemos hecho con otros medicamentos. Esto no es un problema político, esto es un problema social, humano, y es un problema de libertades. Muchas gracias. Primera conclusión, Daniel, personalidades de todo tipo y color, ¿verdad? Sí, algunos ex dirigentes políticos, también académicos, abogados, activistas sociales que han estado hace mucho tiempo trabajando en este tema, médicos, quieren aportar al debate sobre regulación de marihuana. Más allá de que haya un apoyo a la ley que el Parlamento está discutiendo, no es un apoyo específico a esta ley, sino trabajar sobre el tema de regulación y pase lo que pase con la ley, van a seguir justamente con esta tarea. Igual de todas maneras hay un posicionamiento en torno a lo que es en sí la marihuana, ¿no? Sí, si uno entra, por ejemplo, a la web de Regulación Responsable, está un completísimo informe y argumentos sobre por qué están a favor de la regulación de la marihuana. Bueno, hablan del fracaso absoluto del prohibicionismo a nivel mundial y cómo el consumo no baja porque se prohíba y por ende cómo se pueden utilizar mejor los recursos, sobre todo de la policía y la justicia, si separamos lo que es el mercado de marihuana con respecto a otras situaciones. También se habla del uso medicinal de la marihuana, controlar la calidad del producto que llega a los usuarios. Dicen que regular va a permitir controlar justamente que no se le venda a menores. También repetir la experiencia exitosa que ha sido el control de tabaquismo y que esto ha permitido, por ejemplo, reducir el consumo de tabaco. También eliminar la inconsistencia de consumo legal, acceso ilegal a esta sustancia, no criminalizar al pequeño traficante o al usuario, sobre todo los más pobres, que esto es uno de los problemas que se ve a nivel judicial y que han destacado muchos de estas personas que han estudiado el caso. En definitiva, bueno, varios temas que tienen que ver con regular el mercado. Algunas cifras, Alfredo, para cerrar. Sí. 18.700 usuarios, según cifras oficiales que ellos manejan. Que están incluso en la propia página, ¿no? Sí, exactamente. Habituales. 1 de cada 5 de los uruguayos probó alguna vez marihuana. Si esto lo bajamos a la edad de 18 a 35 años, es 1 cada 3. Y solo el 7% de los usuarios tiene algún episodio problemático, a diferencia de otras sustancias como por ejemplo la cocaína y el alcohol. Por ese tema también se dice, bueno, hay una cuestión de salud que hay que encarar y esto. Y además, separar el mercado de marihuana del narcotráfico y quitarle recursos a un narcotráfico que, como se ha visto también, genera mucha violencia por los ajustes de cuenta, por lo que es su propio negocio. Y esto, en un mercado que mueve 30 millones de dólares, permitiría que el Estado consiga recursos para cuestiones como prevención, educación y salud. Bien, hablaste con algunos de los representantes de esta organización y, entre otras cosas, hablaron sobre la opinión pública. Claro, Sebastián Valdomir, que es uno de los miembros de Regulación Responsable, nos decía, si uno habla con los uruguayos, 1 de cada 3 está de acuerdo con este tema de la regulación, pero solo 3 de cada 10 personas están de acuerdo con la regulación, pero si se le da mayor información, bueno, ahí cambia la circunstancia y hay un mayor apoyo a la regulación de la marihuana. Lo que se está estudiando en el Parlamento, pero como concepto general, ¿verdad? Y además, bueno, lo que ha causado mucho ruido ha sido la campaña de Exactamente, medios. porque lo que decíamos, hubo críticas en cuanto a quién está detrás de esto, desde incluso la oposición política se cuestionaba el financiamiento de esta campaña, ¿no? Bueno, la conducta reactiva de Twitter a veces, ¿no? Claro. Preguntando quién paga esto, si no hay ley, y si el gobierno estaba atrás de eso, bueno, es una organización civil
que bueno, ha recibido apoyo de fundaciones del exterior que están interesadas en el tema de regulación porque lo han promovido, por ejemplo, en Estados Unidos, en el caso de la Drug Policy Alliance y la Open Society Foundation, que han aportado justamente a regulación responsable. La campaña de medios ha sido lo que ha llevado dinero, unos $100.000 según datos que pudimos obtener, pero en general es una campaña que trata de extender otras actividades académicas para fomentar este debate por la marihuana. Y a propósito de actividades, ¿qué próximas actividades tienen previsto desarrollar? Bueno, para esta semana, para el día 6, va a estar prevista una actividad en la Facultad de Derecho con un enfoque judicial. Leonardo Costa, ex prosecretario de Presidencia, va a estar allí. También va a estar gente del Instituto de Derechos Humanos como Juan Raúl Ferreira, Diego Silva de Regulación Responsable, entre otras personas. También va a haber otra actividad de carácter médico sobre fin de mes y para julio se espera una convocatoria con personalidades de la cultura, el deporte, también la salud, los sindicatos y diversas ONG para bueno, seguir debatiendo sobre el tema regulación. Bueno, y ya que estamos, la del estribo, ¿no? ¿En qué está? Hagamos una puesta a punto de qué está el proyecto en el Parlamento. Bueno, datos importantes, atención. Esta semana la Comisión de Elecciones de Diputados va a estar tratando el proyecto en general. Seguramente la semana que viene se vote en particular en diputados. Y hay una posible fecha para que justamente la Cámara de Diputados trate la regulación de la marihuana. 18 de junio, si se dan los plazos, un día histórico sin duda, porque bueno, se va a estar votando de verdad en la primera Cámara lo que es esta ley de regulación en caso que se concreten estos plazos. Les habíamos prometido en el arranque también conversar con el director general de rentas y si me acompañan lo recibimos ya con muchísimo gusto. Aquí está el titular de la DGI, Pablo Ferreri. Bueno, Ferreri, ¿cómo le va? Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, un placer como siempre estar con ustedes. La recaudación ha crecido habitualmente y en los últimos tiempos más de lo que ha crecido la economía en los últimos años, Ferreri. Ahora, de todas maneras, ¿siente la DGI que sigue habiendo bolsones importantes de evasión acá en Uruguay? Sí, lo que tú decías es algo que venimos constatando desde el año 2003 a la fecha, es decir, desde el 2003 al 2012, en todos esos años, la recaudación creció por encima del crecimiento de la economía, lo cual habla de una diferencia de crecimiento a favor de la recaudación que se explica por la eficacia y la eficiencia cada vez mayor de la DGI a la hora de hacer su trabajo, que es básicamente recaudar impuestos. Exactamente. Eso ha permitido, entre otras cosas, que Uruguay pasara de tener una tasa de evasión en el año 2003, en el caso del IVA, superior al 40% y haya cerrado el año 2012 con una tasa de evasión del 13,4%, es decir, un número que es menor a la tercera parte de lo que teníamos y que permite por tercer año consecutivo que Uruguay tenga la tasa de evasión más baja de América Latina. Ahora bien, con ese porcentaje que se viene acercando a los guarismos del primer mundo, igualmente cuando desglosamos el promedio y empezamos a ver análisis sectoriales de informalidad o de evasión, vemos sectores que presentan desvíos con respecto al promedio donde nosotros entendemos que tenemos que actuar de una manera más integral e intensiva. Esa es la política de fiscalización que hemos llevado adelante en los últimos años. Por ejemplo, en el año 2012 fue algo claro, que atacamos determinados sectores, como fue la construcción de viviendas suntuosas, o el operativo sobre el agro que realizamos, o sobre la producción de fiestas y eventos. En el año 2011 habíamos actuado de manera integral sobre las zonas francas, y este año 2013 vamos a continuar en esa línea de trabajo, donde en determinados sectores que nosotros vemos una casuística que nos lleva a pensar que hay mayores niveles de evasión, vamos a actuar de manera específica. Esto, en definitiva, para generar, más allá de un aumento de la recaudación y una disminución de la evasión, para generar equidad tributaria, es decir, que todos cumplan con la ley por igual. ¿En cuáles de esos sectores se advierte la posibilidad de que se está dando esa evasión, ese 13%? Bueno, obviamente eso es algo que nosotros vamos anunciando con cada operativo y no anunciamos previamente, pero sin dudas hay algunos sectores a donde nosotros vamos a continuar actuando, como por ejemplo ha sido el caso del agro, en el caso de las zonas francas, vamos a hacer monitoreos como, con respecto al nivel de cumplimiento que teníamos antes de las inspecciones. Este año también vamos a estar actuando sobre los casos de IRPF, en servicios profesionales y demás. Es decir, hay una serie de sectores, además de estos, en los cuales también vamos a estar actuando, porque entendemos que ese nivel de evasión tan bajo, cuando vamos a algún sector en particular, vemos que aumenta, ¿no? Es decir, entonces, que el sector agropecuario sigue teniendo, digamos, ¿hay tela para cortar en el sector agropecuario todavía? Nosotros entendemos que tenía niveles de cumplimiento alejados del promedio de la economía nacional, que esas conductas fueron detectadas y en la mayoría de los casos
corregidas, pero hay temas culturales de niveles de cumplimiento y demás que deben de continuar siendo vigilados, no solo desde la fiscalización, sino también desde el apoyo para lograr mejores niveles de cumplimiento, pero no solo en este sector, sino que nuestro trabajo es, luego de realizar inspecciones masivas sobre un determinado sector, monitorear en el mediano y largo plazo cómo evolucionan los niveles de cumplimiento. ¿Se ha apelado a la elusión? ¿Advierten que los contribuyentes dejan de evadir pero apelan a mecanismos vericuetos legales para eludir a la DGI? Bueno, en realidad eso ocurre en cualquier sistema tributario avanzado o evolucionado, donde hay una administración tributaria que cumple con su trabajo y los niveles de evasión y los casos de evasión más burdos ya no tienen lugar porque la administración los detecta. Entonces, cada vez lo que vamos detectando o viendo son niveles de evasión en la frontera con la elusión, donde es más difícil poder llegar a determinar la renta final. Esto requiere un esfuerzo adicional de la administración tributaria en cuanto a su tecnificación y a su capacitación de los funcionarios. Es un trabajo cada vez más difícil y por lo tanto que requiere más esfuerzo, pero bueno, es nuestra tarea. Bien, contador, ¿hay una decisión, le pregunto esto, oficial interna ya del gobierno de que la DGI se encargue de los controles de las instituciones no financieras a propósito de la posibilidad de que haya lavado de dineros en determinados sectores, como por ejemplo se ha mencionado casas de cambio, galerías de arte, inmobiliarias? Sí, en este sentido hay una preocupación por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, no de ahora, sino de hace ya bastante tiempo, en cuanto a controlar de la mejor manera posible todo lo que tiene que ver con el lavado de activo y, en definitiva, con una mirada más global, es decir, atender todos aquellos casos que hacen a la imagen de seriedad y transparencia que nuestro país a nivel internacional siempre ha tenido y que debe necesariamente mantener. Por eso, ya desde hace bastante tiempo, se viene estudiando por parte del Ministerio de Economía y Finanzas que el control de las actividades no financieras, como tú decías, en lo que tiene que ver con inmobiliarias o en lo que tiene que ver con galerías de arte o con la actuación de profesionales como escribanos en la compraventa de inmuebles, sea vigilado, controlado por la Dirección General Impositiva. Es una línea de trabajo que está arriba de la mesa y en la cual seguramente el ministro estará decidiendo y por lo tanto anunciando en las próximas semanas. ¿Tiene las capacidades suficientes la DGI para hacer ese tipo de controles? ¿Va a necesitar más gente, más recursos humanos? Bueno, seguramente cuando alguien cumple una tarea con una determinada capacidad de recursos humanos y se le agregan otras, puede llegar a necesitar algún recurso adicional, pero es importante tener claro que la Administración Tributaria tiene una cultura de control y de fiscalización muy desarrollada, ha logrado niveles de eficiencia bien importantes, por lo tanto podría llegar a realizar esa tarea con éxito. Yo cité algunos ejemplos. ¿Hay algún otro? Galerías de arte, decíamos, inmobiliarias, casas de cambio en el interior. ¿Hay algún otro sector que el gobierno o la DGI advierta pueda eventualmente haber alguna maniobra sospechada de lavado de activos? Bueno, por ejemplo, el caso de profesionales, como es el caso de escribanos, que actúan, más allá de la actuación de una inmobiliaria, en la compraventa de inmuebles y que cuando ven operaciones que pueden ser tildadas de sospechosas, deben de llenar el reporte de operaciones sospechosas y comunicarlo al Banco Central. Eso no está pasando. Eso se ha detectado que en muy pocos casos han habido este tipo de reportes, por lo tanto es algo donde se debe de mejorar los niveles de control. ¿Se han empezado, contador, a fiscalizar las cooperativas de ahorro y crédito ya? Sí, nosotros estamos, obviamente está dentro del secreto tributario, pero es una de las áreas a donde, vinculado con las preguntas anteriores, hemos detectado en algún caso niveles de incumplimiento superiores al promedio. Por lo tanto, es un sector que estamos fiscalizando de cerca. ¿Qué pasa con el básquetbol? ¿Se están pagando los tributos correspondientes a los contratos de los jugadores? ¿Lo han fiscalizado ya? ¿Se ha hecho la corroboración correspondiente de los datos? En este caso es otro de esos casos donde veíamos niveles de informalidad superiores al promedio. En el caso del básquetbol, sobre todo, había importantes niveles de informalidad en cuanto a lo que es el pago del IRPF de los jugadores contratados por los clubes, en algunos casos con contratos superiores a los $100.000, por ejemplo, y en todos esos casos se citó a los clubes, se les pidió la información de los contratos y se está contrastando contra los pagos, que en la mayoría de los casos eran inexistentes de IRPF, y se está regularizando esa situación, sobre todo para lo que es la última liga jugada, y además tratando de generar mecanismos de control y de formalidad de aquí en adelante que permitan regularizar una situación que tiene mucho de inequitativo
deportivo con el resto de los trabajadores. ¿Eran inexistentes los pagos de IRPF en ese caso? En la mayoría de los casos de los clubes sí, había algunos clubes que tenían niveles de cumplimiento bastante correctos, pero en la mayoría de los casos no se pagaba. ¿Y qué pasa con el fútbol? ¿Se está revisando la formalidad de los clubes? ¿Qué pasó con aquella denuncia de la AFIP de la República Argentina de la triangulación de, por ejemplo, jugadores? Sí, en el caso de los clubes de fútbol también generamos un operativo general sobre los clubes de fútbol, donde además de lo que tiene que ver con el control del pago del IRPF en el fútbol, que está bastante más ordenado y regularizado que en el caso del básquetbol, estamos viendo otros aspectos. ¿Por qué? Porque claramente en el caso del básquetbol no hay un negocio detrás de esa actividad deportiva, pero sí hay negocios que se generan a través del fútbol, como es por ejemplo los préstamos que se le realizan a clubes, donde se cobran intereses, transferencias y demás. Entonces hay una serie de aspectos en los cuales nosotros hemos solicitado la información a todos los clubes de primera división para ir generando los controles que permitan ver si cumplen con sus obligaciones, si tienen balances correctos y al día, etcétera, etcétera. Seguramente, tanto en el caso del básquetbol como en el del fútbol, en el próximo mes estaremos teniendo los resultados para ir generando las reliquidaciones o las correcciones que corresponden. ¿Y ha llegado esa información, la tiene en su totalidad la DGI? Sí, es importante destacar que la actitud de colaboración, tanto de la Federación Uruguaya de Básquetbol como de la AUF, como de los clubes en general, ha sido excelente. Me parece que es parte del nivel de madurez que una sociedad debería estar orgullosa de exhibir. Contador, ¿cómo es la relación con el gremio? ¿Cómo la define? Porque se ha pedido una reestructura administrativa, usted dice que lo que básicamente está buscando es un aumento de salarios. Sí, nosotros vamos ahora por el 4º año de gestión y hemos tenido hasta el momento una relación excelente con el gremio de funcionarios de la DGI, donde la gran mayoría de los temas han sido resueltos en consenso y en conjunto. De hecho, la controversia que tenemos en estos días ocurre por tener la DGI una partida para reestructura de cargos, que es la única para un organismo en particular que está en la ley de presupuesto del 2010. Esa es porque es una partida que conseguimos en conjunto la dirección y el sindicato. Ahora bien, este dinero, tal cual lo establece la ley y la normativa vigente, es para una reestructura de cargos, es decir, generar más cargos en el organigrama para que, mediante ascensos de concursos de oposición y méritos, los funcionarios puedan ascender. La contrapropuesta que hemos recibido por parte del sindicato es una posibilidad de que todos los funcionarios de la DGI asciendan 2 grados en la escala funcional. Ahora bien, un aumento de 2 grados en la escala para todos es un aumento de sueldos que no es lo que marca la ley y por lo tanto ni la DGI ni el Ministerio de Economía y Finanzas está dispuesto a cambiar el eje de una discusión que era claramente sobre reestructura de cargos. Bien, director, a propósito de funcionarios, usted sabe que hace algunas semanas estuvo aquí en nuestro programa Conrado Ramos. Y usted ya sabe por dónde va a venir la pregunta, pero yo le invito a ver y escuchar lo que nos decía el ex subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. ¿Ha tenido persecución después de manifestar estas diferencias con el gobierno? Sí, sí. El Partido Independiente denunció lo que pasó en el INAU. Sí, a usted lo vetaron como asesor del INAU. A ese tipo de cosas me refiero. Estas son persecuciones políticas de no dejar trabajar a la gente con contratos privados en su vida laboral como consultor debido a que se tienen distintas opiniones políticas. También me pasó en la DGI, que venía trabajando. Pero venía trabajando con la DGI y le cortaron asesorando a la DGI en montar un nuevo sistema de evaluación para los directores de división de la DGI. Interesantísimo, un sistema donde se pensaba articular indicadores duros de productos, porque ellos tienen una planificación estratégica muy avanzada, con indicadores más blandos de competencias. ¿Y dejaron de lado ese emprendimiento y le dieron una explicación? De lado que habían recibido presiones desde la presidencia. ¿Quién se lo dijo eso? El propio director de la DGI. ¿Ferrey le dijo que había recibido presiones para dejarlo a un lado usted? Lógicamente. Sí, pasó así. ¿Cómo es la cosa? Bueno, nosotros, la verdad que es una situación que no requiere de demasiados comentarios, no hubo presiones hacia quien contratamos, en definitiva, quien firma los contratos de este tipo de trabajos es la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, por lo tanto no somos nosotros quienes los otorgan, de hecho, por lo tanto, no es posible presionarnos cuando no es una decisión que depende de nosotros. Ahora bien, el único comentario que me surge de esto es, más allá de la situación, esto es algo que ocurrió en el año 2011, hace más de 2 años,
Cuando estábamos frente al técnico Conrado Ramos, ninguno de estos problemas fue planteado. Ahora que estamos frente al político, este tipo de problemas surge a la luz pública. Realmente no merece más comentarios que eso. Ferri, gracias por acompañarnos. Ha sido un placer, como siempre. Amigos, hasta aquí llegamos. Es con mucho gusto que lo estamos invitando para la próxima semana. Como siempre, aquí en el 20, a partir de las 21:30. Que pasen muy bien. Chau, chau. No hay antes, ni luego, ni tal vez. No hay lejos, ni viejo, ni jamás. En esta olvidada invalidez, si todos se ponen a pensar, la vida es más larga cada vez, cada vez. Te apuesto mi vida una vez más. Acá no hay